Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica a Enrique Navarro, que es consultor independiente y fue asesor de defensa e interventor del Ministerio de Defensa en España. ¿Qué tal, Enrique? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, te llamamos porque hemos leído con mucho detenimiento y agrado, se puede decir, por el estilo y por la profundidad de tu análisis, una columna que has publicado en Libertad Digital titulada Israel solos contra el mundo. Esto ha aparecido hoy, aunque lo vamos a grabar y se va a emitir dentro de unos días, y tiene como trasfondo la decisión que ha tenido lugar el viernes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, condenando la construcción de viviendas en lo que llaman viviendas ilegales en territorios ocupados, incluido Jerusalén Este, ¿no? Eh, bueno, tu artículo tiene mucha profundidad, no sé por dónde empezar a preguntarte de dónde salió la inspiración para escribirlo en este caso. Bueno, esa es una buena pregunta, teniendo en cuenta que lo escribí el día de Navidad, pero diríamos que después de... Yo he venido siguiendo pues con mucha atención y participo en diversas asociaciones pues un poco en defensa de la legitimidad del Estado de Israel, y realmente lo que más me sorprendió, porque no es la primera resolución que condena a Israel ni será la última, ¿no? Pero sí me sorprendieron algunos aspectos, diríamos, que hacen que si algo es poco oportuno, este ha sido el caso, ¿no? Y primero me llamaba la atención el hecho de que la administración Obama, que está saliente, haya adoptado una posición tan radicalmente, porque la declaración de Naciones Unidas es realmente, utiliza los términos que no se habían usado hasta ahora, ¿no? Entonces no entendía por qué una administración que está saliente frente a una administración entrante que tiene una posición totalmente diferente no ha consensuado con la nueva administración una posición que tiene tantas implicaciones políticas, ¿no? Y geoestratégicas, ¿no? Uh-huh. Lo segundo que llamaba la atención es el hecho que digamos que sea una declaración que entre sus sponsors está Venezuela, ¿no? Yo no entiendo cómo simplemente por una cuestión de decoro político, simplemente por ese hecho esa resolución no debía haber salido, porque es dar pulmón a quien no lo necesita y quitárselo a quien lo necesita, ¿no? Entonces, sobre todo lo que me pareció era una resolución desde el punto de vista político y de oportunidad injusta, más allá diríamos de los aspectos técnicos o de la decisión en sí, no del gobierno israelita de las viviendas o no. Lo que me parecía, y creo que en esos términos también se ha expresado el primer ministro Netanyahu, es una resolución injusta para Israel en unos momentos en los que no parecía procedente y en los que tampoco había una situación de tensión que obligara a una toma de posición que creo que va a tener consecuencias negativas para Israel y para los que en alguna forma pues tenemos o compartimos valores comunes, ¿no? Uh-huh. Sí, lo que tú mencionas nos ha llamado también la atención a nosotros porque no sé cómo será la legislación en Estados Unidos, pero aquí se supone que cuando hay un gobierno en funciones, como es el caso de la administración Obama, ya siendo ya elegido otro nuevo presidente y ni siquiera del mismo partido, pues se atreven a dar un golpe de timón, porque no es seguir con la misma política que hasta ahora. La política hasta ahora había sido que ante este tipo de iniciativas en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad especialmente, pues Estados Unidos ejercía el derecho del veto. Pero esta vez han sido 14 votos a favor de la propuesta y una abstención, que es una palabra que incluso suena más traicionera que un propio voto en contra, ¿no? Claro, una abstención de un miembro permanente del Consejo de Seguridad es mucho más que un voto positivo de los demás miembros, ¿no? Incluso es más que la suma de los demás votos positivos, ¿no? Pero yo creo que, en mi opinión, esto es una opinión personal, yo creo que lo que ocurre es que lo que hemos conocido con esta toma de postura es a la verdadera posición de Obama con respecto a la situación de Israel. O sea, cuando ya se ha visto liberado de no necesitar el voto judío y una vez perdidas las elecciones, pues realmente pues
conocemos al Obama en su esencia, ¿no? Libre de todo tipo de ataduras o de condicionamientos, ¿no? Yo creo que esto que ha ocurrido, y creo que no sé si es en este artículo, en otro que escribía, digamos, el mandato de Obama empieza con el discurso del Cairo, donde empieza a cambiar la política de Estados Unidos contra Oriente Medio, y acaba con esto, ¿no? Pues realmente son 8 años en los que no ha resuelto nada, la situación es mucho peor, y encima, aparte de eso, pretende sacrificar al único aliado fiel que tiene en la región. Realmente es algo incomprensible, pero como digo, yo creo que esto que no hubiera podido ocurrir en España, por ejemplo, en un gobierno en transición, creo que realmente lo que viene a mostrarnos es la verdadera cara o posición de Obama con respecto a no sé cómo llamarlo, al conflicto israelí-árabe o palestino-israelita o en sí en el propio hecho de Israel, ¿no? Pero que es la única explicación que le encuentro, ¿no? Sí, y tampoco uno puede dar una explicación plausible en la falta de sintonía que tenía con Netanyahu, porque esto no tiene nada que ver con Netanyahu. Netanyahu ha salido ahora un poco a sacar pecho diciendo, bueno, a ver qué va a pasar con todos estos países, entre ellos España, por supuesto, que han votado a favor, pero poco es lo que va a poder hacer, porque tampoco es una resolución que obliga a nada, es simplemente una declaración, ¿no? Pero, a ver, yo creo que más allá de los temas de personas, es lo que yo digo un poco en el artículo, ¿no? O sea, Israel necesita del mundo libre, por entenderlo de alguna forma, para sobrevivir. Y en esa línea tenemos que interpretar, es lo que yo decía, ¿no? Ya quisiera Israel que decisiones de este tipo no fueran tan trascendentales para su propia existencia. El problema es que Israel, pues, y la situación en Israel, pues no es normal, y eso convierte que una resolución de este tipo, pues como yo digo, contiene 3 grandes errores, y entre ellos el más importante es que realmente perjudica al propio proceso de paz, porque difícilmente puede haber un proceso de negociación donde todas las potencias que supuestamente soportan a Israel están tomando posición por las reclamaciones palestinas, y todo eso amparado en un formalismo que, como también declaro, y alguien me ha criticado en el sentido de decir, bueno, pero las normas internacionales hay que cumplirlas. Y yo digo, bueno, las normas que salen del Consejo de Seguridad, las declaraciones, tienen un nivel de legitimidad dudosa, porque el Consejo de Seguridad no ha condenado la invasión de Crimea, ni ha condenado que Rusia esté construyendo viviendas en un territorio invadido, ¿no? Entonces, creo que no se aplica la misma vara de medir, y en eso intervienen por muchos fenómenos que ya conocemos hoy en día de las relaciones entre el mundo árabe y musulmán y Occidente, ¿no? Uh-huh. Bueno, Enrique, tú buscas o señalas aquí una madre del cordero, como se dice, que es una resolución del año 1980, la resolución 478. Hay muchas resoluciones en el Consejo de Seguridad relativas al conflicto árabe-israelí, quizás seguramente más resoluciones que en cualquier otro conflicto que haya existido, por lo menos desde la creación de las Naciones Unidas. Y en este caso, esto es una declaración respecto a que condena la anexión de lo que en términos muy vagos se denomina Jerusalén Oriental, los territorios de Jordania, de la Cisjordania. Esto es lo que dices tú en el capítulo referido a esto de la columna. Dice, bajo la presidencia de Carter y en pleno secuestro de la embajada de Teherán. Y eso explica parte del problema. Explícanos ahora cómo, para los que son demasiado jóvenes y no recuerdan. Bueno, pues deben estudiar porque es importante conocer la historia. Yo creo que hay que tener en cuenta, uno, que Israel, cuando se funda, en función de lo que yo hablo de un tratado de partición, que obedecía a unas conveniencias muy específicas de un momento, y no existía entonces un Estado palestino. O sea, simplemente era una separación entre un mundo árabe y un mundo no árabe, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y desde 1967 hasta 1980, Estados Unidos no solamente no condenó esa anexión, sino que además fue el más importante aliado de Israel, soportándolo militarmente, eso durante todo ese tiempo. Luego, por tanto, cuando esa resolución viene en 1980, 13 años después de la anexión, hay que entenderlo en un contexto también muy curioso, que era el final de mandato de Carter,
con una presión en el mundo árabe contra Occidente y como Occidente tiene, diríamos, es bastante timorato en la propia defensa de sus valores, pues mi opinión es que desde ese momento Estados Unidos adoptó una posición que tampoco ha sido congruente con las que se adoptaron después de condenar una situación de hecho que fue consecuencia de un conflicto bélico. Y a partir de 1980 y de lo que ocurrió en Irán, yo creo que desde ese momento Occidente ha venido perdiendo, diríamos, un poco el norte o la guía de lo que debe ser la defensa de los valores occidentales frente a otros valores que son muy diferentes y que además, como bien vemos todos los días, pues no respetan los más mínimos derechos humanos. Luego, por tanto, creo que desde 1980 lo que se ha producido es una regresión del mundo occidental frente al mundo árabe islámico, y no lo digo en términos peyorativos ni negativos, simplemente lo que es una realidad es que estamos perdiendo nuestros referentes para favorecer a unos que tienen unos ideales o unas formas de comportarse que no compartimos. Y claro, desde ese momento difícilmente se puede explicar una posición distinta. Yo creo que eso es el elemento a considerar más relevante, ¿no? A partir de ahí, bueno, lo que creemos es que se ha aprovechado una circunstancia histórica para volver otra vez a sacar el mismo tema que no había salido en los últimos años, que como bien se dice es una declaración simbólica, pero con unos efectos prácticos brutales, porque estamos viendo cómo los países en las respuestas que están dando al gobierno israelita vienen además a justificar diciendo que eso es bueno para el proceso de paz y que por tanto eso es bueno para Israel, como si todo el mundo se pudiera arrogar el derecho de decidir lo que es bueno o malo para un otro Estado. Eso bueno, entre ellos la propia España, que estaba presidiendo el Consejo de Seguridad, ¿no? Bueno, España en política exterior lo único que ha hecho siempre ha sido un seguidismo de las políticas centroeuropeas. Yo no entiendo, particularmente en el caso español, no entiendo esa posición, porque si hay algún país que debería tener unos lazos diferentes por la propia historia y por todo lo acontecido en España, deberíamos haber sido nosotros, ¿no? Pero yo creo que esta era una resolución cuyo resultado estaba cantado antes de que se produjera. Y que realmente yo creo que tampoco entiendo muy bien la posición de otros países apostando por una resolución de una administración y aunque no fuera, porque todos sabemos que cómo funciona en Naciones Unidas. En Naciones Unidas nada ocurre si las grandes potencias no están de acuerdo, ¿no? Y obviamente aquí estoy convencido que la administración Obama ha utilizado a terceros países para no tener que ser ellos los que de alguna forma fueran los iniciadores de la resolución, pero para mí, o sea, por mucho que formalmente se pueda condenar a Senegal o Malasia, son países intrascendentes. España no podría votar otra cosa desde el momento en que, como he dicho, la abstención de Estados Unidos vale más que el voto positivo de todos los demás países y ningún país occidental iba a votar en contra de esa resolución. Los que están o cualquiera otros que hubieran estado, ¿no? Pero realmente es lamentable que en estos casos, cuando realmente estamos sufriendo el tema terrorismo islámico en Europa, cuando tenemos tantos lazos, que España no tenga, en este caso específico, una política independiente, ¿no? Pero no podemos esperar otra cosa, también se lo digo, ¿no? Uh-huh. Bueno, usted habla en el artículo de 3 grandes errores y también los ha mencionado antes, pero no los ha detallado. ¿Podría incidir en ese tema? Bueno, yo creo que hay... esto cuando uno escribe un artículo, la verdad que uno escribe con cierta idea, solución de continuidad, pero digamos, para mí el primer error es la falta de oportunidad política. O sea, cuando hay una situación de conflicto como la que existe entre Israel y sus vecinos, cualquier decisión que se toma afecta a ese conflicto. Y si entendemos que hay un Estado que es víctima y unos agresores que son los terroristas o los atacantes, pues no hay equidistancia. Para mí el primer error es aplicar una equidistancia o diríamos un trato igual a quien debería ser tratado de forma desigual, ¿no? Para mí ese es el primer error. El segundo error es que, digamos, ¿cómo decir?, exagerar lo que es una decisión administrativa relativamente pequeña, porque no estamos hablando de que es que se vayan a construir 100.000 viviendas, sino en Jerusalén,
pensar que hacer de eso un problema político realmente para el mundo, diríamos, árabe es un respaldo gigantesco, ¿no? Porque si Estados Unidos es capaz de hacer un posicionamiento tan evidente por una cosa menor, no quiero pensar que ocurriría en caso de una escalación del conflicto, ¿no? Y lo tercero es que además, y para mí es lo más importante, es que utilizamos los formulismos, utilizamos las reglas cuando se nos antojan, ¿no? Entonces se dice, bueno, hay una resolución que condena la anexión. Bueno, yo no creo que si vamos a basar la legitimidad del Estado de Israel en la resolución de Naciones Unidas y en el acuerdo de partición, pues estamos negando la realidad. O sea, la realidad es que existe una legitimidad histórica que hace que Israel pues sea un Estado judío en unos límites que todos conocemos. Yo creo que casi todo el mundo occidental sabe más o menos cuáles son los límites de Israel, aunque sea por cultura religiosa. Entonces, es como digo, o sea, es una locura pensar que Jerusalén no sea la capital de Israel, porque no se entendería otra cosa, ¿no? Y otras muchas ciudades. Entonces, quiero decir que lo que se ganó, y también lo digo, ¿no? Lo que se ganó en el campo de batalla, pues realmente así se han hecho todas las grandes naciones, pero Israel renunció al Sinaí, que fue ocupado también porque no existía, diríamos, una reivindicación, una legitimidad histórica, y sin embargo, a pesar de eso, también hizo grandes cesiones para que una parte del territorio judío fuera ocupado en su caso, por un futuro Estado palestino, pero o sea, no podemos negar la evidencia de que los territorios sobre los que se va a asentar la autoridad palestina, digamos, desde un punto de vista de legitimidad histórica, es Israel. Y que, por tanto, la legitimidad del Estado de Israel viene de la historia y de la propia evolución del pueblo judío, no de que en 1948, por una serie de conveniencias, se decidiera que Israel llegaba hasta las puertas de la muralla de Jerusalén y no iba más allá, ¿no? Yo creo que eso no obedece y es negar una evidencia. Esos son los tres grandes errores en los que, a mi juicio, incurre esta resolución. Voy a leer una frase de su columna que dice así: cuando el Consejo de Seguridad condena a Israel en relación con una pretensión de la autoridad palestina, está dando alas a los terroristas para incrementar la tensión con nuevos atentados que traerán más conflictos y más inseguridad. En este caso, usted vincula el refuerzo de la autoridad palestina con dar alas a los terroristas. A ver, yo creo que hay que tener en cuenta un caso evidente. Yo no digo que la autoridad palestina sea terroristas, porque no lo puedo decir, porque no lo creo, pero lo que sí es cierto es que no podemos poner en un plano de igualdad a un Estado soberano donde viven, usted lo sabrá mejor que yo, digamos 1 millón de árabes, 1,5 millones de árabes, que es un Estado soberano con independencia de su naturaleza, y poner en igualdad a un ente administrativo que ya tiene determinado reconocimiento, pero desde el cual existen bases en las que se atacan a Israel. Mientras que la autoridad palestina, como digo en el texto, ¿no? Ahí el acuerdo era paz por territorios. Israel cedió los territorios, pero no obtuvo la paz. Desde el momento que la autoridad palestina no adopta las medidas necesarias para evitar ese tipo de atentados, pues creemos que alguna corresponsabilidad moral tendría, ¿no? Imagínese qué ocurriría si en España todos los días nos bombardearan desde Portugal y luego dijeran, no, es que hay un grupo terrorista en Portugal. Bueno, pues tendrá que hacer usted algo para controlar su país, ¿no? Si no, tendrá que entender que tiene algún tipo de conexión. Yo no he visto todavía un reconocimiento, puedo estar equivocado, un reconocimiento explícito del Estado de Israel por parte de los palestinos. Y si no reconocen al Estado, no reconocen sus fronteras y además desde su propio territorio se ataca a Israel, pues no sé, pero como dice aquí, blanco y en botella, ¿no? Uh-huh. Luego cita, esto es respecto al lado palestino, pero respecto al lado judío también hay usted señala algo que nos resulta muy llamativo e importante, que habla de la desafección de los judíos norteamericanos respecto a Israel, y incluso dice que esa es la mayor amenaza para el Estado judío. Bueno, eso seguramente usted lo conocerá mejor que yo, pero lo cierto, yo que tengo muchos amigos judíos en Estados Unidos, lo cierto es que tradicionalmente, y en mi opinión, creo que los gobiernos republicanos han tratado y han fortalecido los lazos con Israel más que los demócratas. Yo creo que en eso podemos estar de acuerdo.
Y sin embargo, lo que es cierto, y según dicen las estadísticas, es que la mayoría de los judíos en Estados Unidos votan por los demócratas, votaron por Obama y votaron por Clinton, ¿no? Entonces, bueno, sabiendo que siempre es algo de lo que se habla, de la fortaleza del lobby judío en Estados Unidos, lo cierto es que el lobby judío no ha conseguido atraer el voto judío hacia el Partido Republicano. Y esas cosas, dentro del proceso de formación de la voluntad política en Washington, pues son elementos que afectan, ¿no? Y no cabe duda que, no sé, pero ¿cuántos judíos habrá en Estados Unidos? 10 millones, 8, 10, 12 millones. Estamos hablando de la comunidad judía más importante del mundo. Y además seguramente la más próspera. Si no existe, diríamos, una conciencia en la comunidad judía norteamericana de que realmente hay que fortalecer esos lazos y entender esa legitimidad histórica y que la paz no es posible a cualquier precio, esa separación creo que es tremendamente peligrosa para Israel, ¿no? Porque a fin de cuentas Israel no deja de ser un Estado judío y la comunidad judía norteamericana no deja de ser la comunidad judía más próspera, ¿no? Yo creo que ahí hay un trabajo por hacer de todas las comunidades y del gobierno israelí, de Israel y también de los lobbies judíos y del Congreso por de alguna forma fortalecer esos lazos. Hay una parte didáctica importante también que yo creo que debe hacerse, pero es un aspecto que no se puede desatender. Uh-huh. Y bueno, quizás la consecuencia de esta desafección y de otros procesos internos americanos sea que ahora nos encontramos ante un cambio en la política americana con la llegada de Donald Trump, que es un enigma en muchos terrenos. En de la afección a Israel se ha pronunciado de forma muy vehemente y muy cercana a Israel, pero Donald Trump sigue siendo un enigma para todos, ¿no? Sí, incluso para él mismo seguramente. Yo creo que ese es un elemento y por eso yo siempre he insistido mucho y hablaba de otra labor que hemos venido haciendo con Rafael Berregí, etcétera, que Europa es importantísimo para Israel, ¿no? Como contrapeso a depender de Estados Unidos, digamos, para no depender de otros factores, como lo pone en el artículo en el caso de Rusia, pero es importante. Europa es muy importante para Israel y también hay una labor didáctica, porque ahí sí que la situación es mucho más complicada, como hemos venido viendo en decisiones de diferentes gobiernos europeos, ¿no? Pero Donald Trump, al final la política es un juego de equilibrios muy inestable, ¿no? Y no sabemos dentro de ese juego de equilibrios si los precios a pagar a veces pueden ser muy altos y Israel puede ser parte de ese precio, ¿no? Luego, por tanto, es un enigma. Todo parece indicar que Donald Trump, en la línea de las políticas republicanas, será un apoyo importante de Israel, pero creo que hay que buscarse bien los más apoyos, porque, como bien dice, lo que vaya a hacer Donald Trump como en su presidencia, que tiene una gran ventaja que no ha tenido nadie en los últimos 80 años, tiene la mayor mayoría republicana de la historia desde Hoover, ¿no? Más o menos. Entonces, va a tener mucho más campo libre para actuar, pero sigue siendo un enigma que iremos viendo cómo se define en los próximos meses, ¿no? Pero todavía es prematuro esperar que con Trump todo va a ser un cambio radical y rápido. No me fiaría mucho de esa situación, ¿no? Uh-huh. Bueno, Enrique Navarro, consultor independiente, asesor de defensa, en el pasado interventor del Ministerio de Defensa, le agradecemos que nos haya atendido y que, a pesar de su título, Israel solos contra el mundo, pues podemos contar con gente como usted que nos hace sentir que no estamos tan solos. Todavía hay gente, no son mayoría y no son muchos, pero que ponen las verdades por delante y los hechos en estos tiempos de, como se denomina ahora, de posverdad, que uno dirige más los discursos al estómago que a la cabeza. Pues que haya escrito esta columna, que le felicitamos por la profundidad, que no es una columna solamente emocional, sino basada en datos objetivos. Muchas gracias por habernos atendido. Un placer, ha sido. Muchas gracias.